Qué gusto verte nuevamente. Espero que estés muy bien. Hoy tendremos un día súper divertido. Vamos a dramatizar historias, poemas y canciones. Pero antes de iniciar, ve y busca tu cuadernillo número 4, porque hoy vamos a trabajar en la semana 1, día 4, con cosas muy interesantes. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos cómo expresar las emociones a través de la dramatización de personajes, poemas y canciones. Además, aprenderemos cómo escribir y leer una historieta. Por último, aprenderemos cómo resolver problemas de contexto que incluyan la división. Como sé que ya estás listo, te invito a que iniciemos. ¿Sabes? Espero que te guste el arte, porque hoy será un día cargado de muchas actividades artísticas. Sí, a mí me encanta. Me gustan mucho las canciones y los poemas. Yo bailo cada vez que escucho mi canción favorita en la radio. ¡Genial! ¿Sabías que las canciones, los poemas y las obras de teatro deben ser escritas primero por un artista? ¿Me podrías decir qué expresan estas obras de arte? Bueno, pues a veces a mí me causan alegría, pero algunas canciones hablan de tristeza. Muy bien. Y a eso se le llama emoción. Las emociones son sentimientos comunes que nos ocurren. Por ejemplo, la alegría, la tristeza, el enojo y muchas más. Todas son válidas y debemos de aprender a manejarlas. Lo interesante es que el arte nos puede ayudar a manejarlas, pues cuando estamos tristes podemos escribir una canción o un poema para sentirnos mejor. También si queremos demostrar afecto o cuando sentimos miedo. Para expresarnos de cualquier forma siempre podemos acudir al arte. Como te dije, el arte de cualquier tipo cuenta una historia. Hasta las pinturas que vemos como un paisaje que no se mueve, lleva detrás toda una historia que el artista quiso expresar. ¿Conoces algún personaje famoso? Sí, Mickey Mouse. Muy bien, ese personaje se caracteriza por ser un ratón. Es juguetón y sonriente y es muy amable con los niños. Esas son las cualidades de ese personaje. De manera que los personajes se comportan de acuerdo a ciertas formas, según como el escritor lo haya establecido. Por ejemplo, un personaje distinto a Mickey Mouse es el Pato Donald. Este es diferente a Mickey. Usualmente está enojado y no le gusta mucho reunirse con los niños. Cada personaje tiene características específicas. Claro, maestro. Si no, entonces, ¿siempre fueran iguales? Muy bien. En la historia de la casa de Mickey Mouse, los animales hacen acciones propias de los seres humanos. Por ejemplo, hablan y bailan. Esto es porque los personajes de una historia, así representen a personas reales o animales, incluso hasta objetos, deben poseer características humanas para poder contar la historia para la que fueron creados. ¿Sabes cómo se llama el texto del cual los actores y actrices se aprenden sus personajes para caracterizarlos en una obra de teatro? ¿Eso se llama guión, maestro? ¡Excelente! En un guión de teatro o de película se muestran los diálogos que los actores y actrices deben aprenderse, así como los movimientos que deben hacer con su cuerpo y las emociones que deben mostrar con su rostro. Todo. El primer paso es que el escritor de la obra lo describa a su gusto. Por ejemplo, su altura, su color de pelo, su personalidad, si es gruñón, amoroso, temeroso. Luego, otros papeles entran en juego como el vestuario, las personas de maquillaje. Imaginemos un personaje muy antiguo. Este personaje utilizaría una vestimenta actual como jeans, tenis, polo shirt. ¿Ustedes creen? No, maestro. En una época antigua las personas utilizaban ropa muy formal y muy extraña.
Sí, se veían así. Más o menos, claro, dependiendo la época. Entonces, si el escritor quiso crear un personaje de esta época histórica, las personas encargadas del vestuario y del maquillaje deben crear atuendos que se parezcan o que sean idénticos a la época del personaje. Maestro, yo hasta he visto que a una persona joven lo pueden hacer ver más viejo con maquillaje y técnicas especiales. Sí, muy bien, porque si un actor o actriz que va a caracterizar a una persona vieja es joven, deben transformarlo para que caracterice bien a su personaje. Así que cuando vayas a realizar la tarea 1 y 2 de la actividad 7 titulada Dramatizaciones de compra y venta, donde tienes que dramatizar, como ves en la televisión o el teatro, acciones de compra y venta, recuerda poner todo esto en práctica. Dramatizar otros personajes es muy divertido. Espero que disfrutes mucho cada personaje que te toque dramatizar durante el desarrollo de esta actividad. Bien, continuamos. ¿Sabes quién fue un escritor muy reconocido que logró escribir personajes muy famosos? Sus personajes son conocidos porque su caracterización es muy parecida a la realidad. Su nombre fue William Shakespeare. Él era de nacionalidad inglesa, o sea, que nació en Inglaterra. ¿Sabes cómo se les llama a las personas que escriben obras de teatro? Pues se les llama dramaturgos. En nuestro país también hubo y hay muy talentosos dramaturgos como Máximo Avilés Blonda y Franklin Domínguez. Ahora que ya sabemos identificar personajes y evaluar sus características, ¿qué te parece si caracterizamos a algunos personajes inventados? Y así, cuando te corresponda caracterizar como comprador o vendedor, cuando realices la actividad 7 titulada Dramatizaciones de compra y venta, serás un experto dramatizando. Veamos. Las emociones que queremos representar también son muy importantes, como la alegría, la tristeza. A ver, hagamos un ejercicio. Yo diré una emoción y tú intentarás dramatizarla con tu rostro y el cuerpo. Luces, cámara, acción. Imagina un personaje risueño e inocente, también juguetón, que le gusta andar despistado por todos lados y que por eso es un poco torpe y tropieza con todo a su alrededor. ¡Bravo! ¡Qué bien lo hiciste! Ahora veamos el siguiente personaje. Este es un personaje gruñón que siempre tiene el ceño fruncido, así, con las cejas muy unidas y con cara de pocos amigos. También siempre tiene los brazos cruzados. Su cara es de pocos amigos, recuerden. Muy bien, súper. Sí que lo estás haciendo bien. Ahora este es un personaje somnoliento. Siempre anda con sueño. Por eso bosteza mucho. Y si le dices algo, probablemente ni te escuche, porque está en trance de sueño. ¡Genial! Vaya, todos los personajes se quedaron estupendos. Tienes mucho potencial para la actuación. Sigue practicando y creando personajes en casa. Ahora que ya hemos visto cómo podemos dramatizar personajes, veamos cómo también los poemas y las canciones se pueden dramatizar. O sea, que podemos actuar según el sentimiento que refleja cada uno. Por ejemplo, una cantante de baladas tristes, cuando interpreta su canción ante el público, no pone una cara de alegría, sino de tristeza, porque eso es lo que quiere transmitir con su canción durante la presentación.
Aunque a fin de cuentas estamos dramatizando, hay algunas cositas diferentes entre la dramatización de los personajes de una obra de teatro a una dramatización de personajes de canción o poema. ¿Sabes cuál sería la principal diferencia? No estoy segura, maestro. No te preocupes, yo te lo diré. La principal diferencia es el diálogo. En las obras de teatro tenemos las conversaciones presentes y eso hace que entendamos las emociones entre los personajes y su manera de actuar. También otra diferencia es que los personajes se transforman para darle vida a sus personajes. En un poema o en una canción, si los leemos o escuchamos nosotros, somos los que debemos interpretar lo que quiere decir esa obra. O, si alguien desea representarla, solo puede utilizar su rostro, sus brazos y utilizar diferentes entonaciones en su voz. Es importante que tengas presente estas diferencias entre dramatizar un personaje y dramatizar una canción o poema al momento de realizar la actividad 7. En esta actividad vas a dramatizar un personaje. Debes tener conversaciones presentes y debes transformarte para darle vida a tu personaje. Ahora, ¿te gustaría escuchar la interpretación de un poema? Para que puedas apreciar más estas diferencias que te he mencionado entre dramatizar un personaje y dramatizar una canción. ¡Sí! Pues voy a invitarles a que escuchen un poema de la famosa poetisa dominicana Salomé Ureña. Ella escribía sobre su familia, la naturaleza y la patria. Escucha un fragmento de uno de sus poemas más famosos. El ave y el nido. ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi al pasar, y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Pero me miras y te estremeces, y el ala bates con inquietud, y te adelantas resuelta a veces con amorosa solicitud, porque no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es para el alma tierna sagrado de tus amores el libre hogar. ¿Ves cómo Salomé declama ese poema? Aquí ella habla sobre la naturaleza y la admiración que tiene por su belleza. Por eso vemos que le habla con ternura al ave que se asusta al verla. También, fíjate cómo en su voz por igual se escucha la ternura. Así caracterizamos un poema. Veo que te ha gustado mucho la caracterización. Esto es una manera divertida de expresar las emociones y jugar a la actuación. Te invito a crear historias y personajes que te sirvan para expresarte y entretenerte. Recuerda que todo esto que hemos hablado sobre el tema de la dramatización te sirve de apoyo para la realización de la tarea 1 y 2 de la actividad 7 titulada Dramatizaciones de compra y venta. Nos vemos en un ratito. Sé que te va a gustar mucho lo que viene. ¿Estás aquí? Ah, ya te vi. ¿Te acuerdas de lo que hicimos hace un ratito? Yo recuerdo lo mucho que nos divertimos con la creación y caracterización de los personajes. Bueno, ¿qué te parece si te digo que vamos a continuar aprendiendo sobre algo parecido? También vamos a hablar sobre historias. Y quiero que continúes tan atento como en el bloque anterior, porque todo lo que vamos a realizar ahora te ayudará para continuar trabajando la tarea 3 de la actividad 7, titulada Dramatizaciones de compra y venta, donde debes pasar de la actuación, como te orientamos antes de la pausa, a la historieta.
Iniciemos con los aprendizajes de este día. ¿Alguna vez has leído cómics o historietas? Sí que son divertidas, ¿eh? Porque podemos leer el texto, pero también ver las ilustraciones que lo acompañan. Es casi como ver una película, maestro. Sí, muy bien. Casi. Pero con este tipo de texto ejercitamos nuestra habilidad lectora y de comprensión. O sea, que nos ayudan mucho para aprender a leer de manera comprensiva. Porque cuando vemos las imágenes en una película, no tenemos que ejercitar la lectura. Solo vemos y escuchamos. Aunque sí desarrollamos otras habilidades porque tenemos que concentrarnos para entender la historia. Tú que me has dicho que has leído historietas, ¿cuáles son los elementos que más sobresalen de ellas? Los dibujos que se muestran y el texto que los acompaña. Muy bien, y ese texto se escribe entre figuras que pueden ser circulares, cuadradas, estrelladas o en forma de nube. A estos elementos se les llama globos y pueden tener muchas funciones. Recuerda que debes ir pensando cuáles vas a utilizar cuando vayas a elaborar tu historieta. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles elementos ves en ese texto? Los dibujos de los niños, que son los personajes de la historia, y como usted dijo, que se llaman globos en los que se encierra lo que dicen los niños. Muy bien, así es. En los globos se coloca el texto que vamos a escribir. Como puedes ver en las historietas, no se escribe mucho texto porque no es necesario, ya que quien realiza el dibujo lo hace de manera que podemos ver el movimiento que hacen los niños. Como vimos, los personajes de una historia tienen características distintas dependiendo del personaje que sea y cómo el escritor de la historia quiere que sea. Entonces, ¿cómo crees que se caracteriza un personaje en una historieta? Dibujándolos como el escritor o escritora quiere que sean. Muy bien. Esta parte es importante tenerla presente al momento de escribir una historieta, porque refleja la creatividad o el imaginario del que la escribe. Así, si es un personaje pequeño, regordete y enojón, se pueden dibujar facciones para que este personaje se vea de esta manera. Y volviendo al texto, ¿todos los globos son iguales? No, maestro. Hay uno que parece una nube. Muy bien. En las historietas, todo puede tener un significado, incluyendo los globos de texto. Por ejemplo, los que parecen una nube indican que lo que leemos es el pensamiento del personaje. Los que son redonditos indican diálogo entre personajes. Los que se ven como una explosión o estrellas indican un grito fuerte o un sonido estridente. Cuando estés realizando tu historieta, debes utilizar cada globo de acuerdo al mensaje que quieres transmitir. Mira algunos ejemplos. Ahora otra pregunta. Si las historietas las leemos, esos sonidos estridentes o de diferentes tipos, ¿cómo se indican? Con palabras como boom o piu piu. Excelente. Esas palabras que representan un sonido se llaman onomatopeyas. Las onomatopeyas son un recurso muy importante en las historietas porque indican sonidos que están presentes en la historia. En una obra de teatro podemos escucharlos porque se realizan en vivo, pero en las obras escritas deben describirse de alguna manera. Por ejemplo, en la historieta se hace con onomatopeyas. En las novelas o los cuentos puede ser con onomatopeyas o con la descripción del narrador de la historia que dice, por ejemplo, y de repente sonó un grito fuerte. Ahora, con todo lo que hemos conversado sobre la historieta, te invito a que analicemos algunas historietas. Será un momento muy interesante. Además, te ayudará a comprender con mayor facilidad el tema de las historietas. Veamos.
¿Cómo ves que se divide cada parte de la historieta? En diferentes cuadritos. Muy bien, a estos cuadros se les llama viñetas. En cada viñeta se dibuja una parte de la historia y a los personajes que se involucran en esa sección. Cada viñeta es una sección diferente de la historia, como si fueran los párrafos de un texto completamente escrito. Cada párrafo es parte de la historia completa, pero habla de cosas distintas para ir desarrollando la historia. Así son las viñetas, cada una cuenta un poquito de la historia que se quiere desarrollar. ¿Y qué hay de los globos? ¿Cuáles puedes identificar? De diálogo y una de grito. Muy bien. ¿Quién grita y por qué? Un hombre porque su gato le quitó la bolita que hace rodar el ratón de su computadora. ¡Excelente! Vemos también cómo se dibujaron a estos personajes para caracterizarlos, como el autor de la historieta quiere que se vean. Por ejemplo, mira las facciones del gato. En su rostro podemos ver su picardía y por su aspecto podemos darnos cuenta que es travieso. El dueño, como está alarmado porque ya su ratón de computadora no sirve, se ve enojado y su rostro, además de todo su cuerpo, lo demuestra. Algunas de las historietas más famosas en nuestra región de Hispanoamérica son Mafalda, una niña traviesa que sabe de muchas cosas. También Condorito. Otras muy famosas son las de los superhéroes de Marvel. Pero sigamos con la historieta. Esta tipología textual tiene muchos elementos. Otro de ellos es el movimiento. Como vemos en las acciones de los personajes dibujados, existen diversos trucos en la manera de dibujar que pueden indicar el movimiento. A esto se le llama figura cinética y en las historietas se representan de esta manera. Observa. Al ver esta imagen, ¿qué sensación da? De velocidad, maestro. ¡Excelente! Mira esta que indica que el personaje está saltando. O en esta que vemos cómo en los personajes se dibujan muchas piernas para indicar que se mueven tanto que parece como si estuvieran en todas partes. Así como también vemos el uso de círculos y nubes de humo para indicar un movimiento circular y que el movimiento es tan intenso que incluso desprende las nubecitas de humo o polvo del suelo. Sí, maestro, son figuras cinéticas que expresan, como usted dice, el intenso movimiento del personaje. Esto habla de que el personaje es hiperactivo, o sea, evidencia su personalidad. Muy bien, excelente trabajo. Hoy ha sido un día muy creativo y veo que sabes muchísimo sobre las historietas. Repasamos su estructura con todas las partes que pudiéramos utilizar para crear una historia bien divertida y creativa. Por ejemplo, vemos que debemos separar cada sección en viñetas, utilizar globos adecuados a la intención comunicativa, o sea, lo que se quiere expresar, y también diseñar personajes que vayan acorde con su personalidad. También podemos plasmar el movimiento y el sonido en los dibujos, aunque no los veamos moverse o escuchemos el ruido. ¿Con cuáles elementos? ¿Recuerdas? Sí, maestro. Los sonidos se representan con palabras que imitan el ruido. Por ejemplo, si yo digo ring ring para indicar el sonido del teléfono, y el movimiento se presenta con líneas diferentes dependiendo del tipo de movimiento. ¡Excelente! Esas palabras que representan un sonido se llaman onomatopeyas, recuérdalo. Y los movimientos son las figuras cinéticas. Muy bien, ¿qué te parece si nos atrevemos a crear una? ¿Te gustaría? Pues ve pensando como te indica en la tarea 3 y 4 en los personajes, el lugar, el conflicto,